Ustedes se encuentran a favor de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, a pesar de que el Poder Judicial les ha dicho que suspendan las sesiones de ayer y de hoy. Sí, la posición de nosotros de Podemos Perú ha sido clara y es más, hemos votado los 11 congresistas de Podemos Perú a favor por razones valederas, jurídica y constitucionalmente. Y le digo que esta resolución, que es una resolución totalmente cuestionada y que lamentamos mucho que la misma presidenta del Poder Judicial no haya sabido dar una opinión certera en cuanto a que el Poder Legislativo no tiene nada que ver absolutamente en cuanto a sus decisiones, que son facultades que la misma Carta Magna lo establece. Y bueno, ha dicho y ha dejado en tela de juicio que deberían acatarse las decisiones judiciales. Sí. Pero eso siempre y cuando esté dentro de los fueros correspondientes. Y el Congreso de la República no va a acatar ninguna medida, salvo la contestación del procurador del Congreso, que tendrá pues que iniciar acciones legales contra esta jueza provisional supernumeraria que ha prevaricado dando una resolución totalmente inconstitucional. Ya, pero usted entonces está totalmente en desacuerdo con que el Poder Judicial y esta jueza del Poder Judicial en realidad haya tomado esa decisión de tratar de suspender esta elección en el Congreso de la República. Pero, ¿usted está de acuerdo con el proceso que se ha llevado a cabo dentro del Congreso de la República con respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Cree que se ha hecho con el tiempo suficiente, con la deliberación suficiente, con todas las normas y el reglamento que ha decidido el mismo Congreso tener para poder elegir a estos miembros? Mire, señorita Ivana, el procedimiento y todos los actos consecutivos que ya hace casi 9 meses, mediante una comisión multipartidaria donde todos tienen representación, todos los partidos políticos que están en el Congreso, salvo los que se patearon el tablero y se fueron por motivos de ellos mismos que no tienen nada que ver con la decisión del Congreso. El Partido Morado y el Frente Amplio no decidieron no participar, pero todos esos actos han sido públicos y están publicados. Y en ese sentido no ha habido toda la transparencia. Pero acá lo más preocupante, señorita Giovanna, señor Paredes, es que una decisión de esa naturaleza proviene de una juez que ya había tenido un pronunciamiento a favor de Martín Vizcarra. Y todos sabemos que hoy en día, de que Elvia Barrios, tanto como la que es presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, tienen vínculos con el señor Vizcarra. Y eso va a tener que salir a la luz en cualquier momento, porque hay una injerencia política permanente en el Perú, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, desde pero la época... ¿cuál es el interés de ellos con respecto al Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el interés de ellos con respecto al Tribunal Constitucional? ¿Qué hace que este vínculo que pueda existir o que usted asegura que existe entre la presidenta del Poder Judicial y también la fiscal de la Nación con Martín Vizcarra tenga influencia en que ustedes no elijan a los miembros? Es el poder político, y se lo explico. Acá Martín Vizcarra estuvo vinculado al tema del Jurado Nacional de Elecciones y sabemos quién nombró a Jorge Sáenz Arenas como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sabemos los vínculos de Zoraida Ábalos que ya están en un audio y que todavía no se ha investigado, en el cual claramente la secretaria de Martín Vizcarra señaló los vínculos de Vizcarra con Zoraida Ábalos. La señora Barrios es hermana de la ministra de Martín Vizcarra. Entonces acá hay una cuestión que tiene que ver con el poder político que quieren mantener este sector que ha sido obra y gracia de Martín Vizcarra Cornejo, que hoy en día está perseguido por la justicia y que tiene que dar cuentas de todas las acusaciones que se le han formulado. Y es más, yo como presidente de la Comisión Investigadora del Club de la Construcción acabo de presentar mi informe final, donde también queda demostrado de que en la región Moquegua hubo corrupción. Y el señor Vizcarra también estuvo vinculado en su época de gobernador. Pero, congresista, antes que nos dé más detalle de ese informe del caso Club de la Construcción que involucra al expresidente Martín Vizcarra,
Terminemos con el tema del Tribunal Constitucional del día de hoy. Hay junta de portavoces. ¿Qué es lo que exactamente van a volver a conversar? Porque entendemos que había un acuerdo ya de los portavoces del Congreso de la República para que puedan desarrollar esta selección de los magistrados del Tribunal Constitucional sí o sí, pese a la resolución de la jueza Blásido Báez. El día de hoy, ¿qué cosa exactamente van a conversar, van a decidir en la junta de portavoces? Sí, la junta de portavoces va a establecer algunos vacíos que ayer se han dado en cuanto al procedimiento tal vez de elección. Por ejemplo, no puede ser que el FREPAC haya ido al Congreso toda su bancada y estando presente no ha marcado asistencia y en una burla total ni siquiera se ha manifestado respecto al tema de la elección, ¿no? Eso es una burla al Congreso. En segundo lugar, el tema de la gente que ha ido también de otros grupos, como el Frente Amplio, que también han hecho uso de su derecho de voz y no habían marcado asistencia tampoco, y se le ha permitido hablar ante una inasistencia injustificada, por cierto, y estando presente. Temas así que tienen que regularse porque como no puede dar una mala imagen. Pero congresista, ahora, temas de ese tipo van a verlo recién el día de hoy, pero pudieron haberlo visto también el día de ayer con cuarto intermedio. ¿Qué es lo que pueden hacer? Por ejemplo, si está el FREPA presente, no marca asistencia porque antes de la votación se marca la asistencia correspondiente para saber exactamente cuántos han votado. Lo mismo con el Frente Amplio, pero si ellos han estado presentes, no marcan asistencia, ¿bajo qué criterios llevan adelante la votación? Porque si el día de hoy hacen esos reajustes, entonces las reglas de juego son completamente diferentes sobre los 3 candidatos al Tribunal Constitucional que han sido rechazados y los otros que podrían ser aprobados el día de hoy. Ya el proceso de por sí parece viciado. No. Los que ya han sido votados, señor Paredes, eso ya no tiene marcha atrás. Claro, eso pero las reglas de juego para los del día de hoy van a cambiar y ya el proceso termina viciándose, ¿o no? No, porque las reglas no van a cambiar. Lo que son temas que se han dado en ese momento, temas sui generis que nadie pensaba que iba a ocurrir eso. Entonces, eso se tiene que corregir con medidas internas, de algún modo administrativas, hablando formalmente, y que tienen que corregirse. Pero lo que ya se votó, la votación ya no da marcha atrás. Lo que ya se votó, ya se votó. Obviamente, pero estas bancadas, congresista, estas bancadas han dicho claramente que no van a participar. Y el congresista tiene derecho a no marcar asistencia y tiene derecho a no votar. Correcto, pero no puede ir a burlarse al Congreso estando presente y decir yo no voto y yo sí pero esa hablo. Es una postura bien subjetiva de su parte. Usted piensa o siente que se están burlando de usted, como ellos pueden pensar o sentir que se están burlando del Poder Judicial, la no van a acatar. O sea, esa es una postura bien subjetiva. Acá lo concreto es que ayer los candidatos a ser miembros del Tribunal Constitucional que dentro del proceso tuvieron una mejor calificación han sido desestimados, han sido rechazados por el Pleno del Congreso y va a continuar la votación con, como dice Pedro, quizás otras reglas del juego si es que se va a obligar a los congresistas, que además no se puede hacer, no se les puede obligar a votar o participar si es que no están de acuerdo. Bueno, en parte usted tiene razón, pero yo le digo, señorita Giovanna, yo tengo 30 años de abogado y conozco perfectamente el derecho constitucional por haber estudiado 2 años, una maestría en este tema. Y esta resolución de la jueza es a todas luces un tema, una resolución prevaricadora. Y con el antecedente, como yo le decía al inicio, con el antecedente de esta jueza, es peor, porque ni siquiera es una jueza nombrada por la Junta Nacional de Justicia. Se refiere a temas de procedimiento interno en el cual no pueden participar un juez de un tema como quisieron hacer aparentar ayer algunos, decir que el Poder Judicial había tenido ya resoluciones que tenían que ver con el Congreso, caso Alan García Pérez y Javier Díaz Canseco. Y yo lo expliqué en el debate, lo expliqué y dije que esos temas han sido de procedimientos internos. Llámese la Comisión de Ética, que un procedimiento interno contra el extinto congresista Javier Díaz Canseco,
y también el extinto Alan García Pérez en cuanto a procedimientos Congresista. internos que podían violar el debido proceso, pero no en un tema sustancial, constitucional, que es el fuero del Parlamento. Congresista, ya, eso es en el plano legal constitucional, que se pueda determinar a través de la contestación que pueda hacer el Congreso de la República, la resolución de la jueza Blásido. Sin embargo, yo le quiero preguntar lo siguiente, ¿tiene algún sentido de una elección proba de tribunos del Tribunal Constitucional el día de hoy, cuando ayer han descalificado en la votación a los 3 mejores calificados, según las evaluaciones que ustedes mismos han desarrollado, los 3 primeros en el orden de mérito rechazados? Entonces, ¿estaremos eligiendo el día de hoy o estarían eligiendo en el Congreso el día de hoy a los menos calificados? ¿Tiene sentido decir vamos a mejorar el Tribunal Constitucional cuando los mejores calificados han sido rechazados? Mire, el hecho de la puntuación no es exactamente desacreditar a los que vienen atrás. El hecho de la puntuación es un tema de evaluación académica y de conocimiento, pero exactamente no refleja un tema de poder ser votado y en este caso elegido. Claro, entonces, ¿para qué se hace? Seguimos por el caso del señor Calle, que ha estado en primer lugar, él ya ha sido miembro del Tribunal Constitucional y él tiene una trayectoria aprista en el aprismo que mucha gente considera dentro del Congreso que ya tuvo él, que es una forma de reelección, no sucedánea, pero es una forma de reelección y que también está vinculado al aprismo, y es más que tenía llamadas con los cuellos blancos, etcétera. Entonces hay temas ahí que también son sensibles y que muchos congresistas obviamente no han querido participar. Pero bueno, ustedes son políticos, son congresistas, toman decisiones políticas y cuestionan entonces un candidato por el pasado político que pueda tener. O sea, no le veo mayor sentido. Y mucho más aún, si los 3 mejores del orden prelatorio terminan siendo rechazados olímpicamente el día de ayer. ¿Para qué entonces hay una calificación? ¿Para qué hay un proceso de calificación si es que esto va a llegar al Pleno y va a primar la decisión política o la subjetividad política que puedan tener ustedes ante las notas o el mismo proceso que ha hecho el Congreso? ¿Para qué el esfuerzo entonces, congresista? Mire, esto no es exactamente un proceso de admisión a una universidad, señorita Díaz, señor Paredes. Acá hay un tema que tiene que ver también con matices políticos, hay que decirlo claramente, porque siempre ha sido así. Cuando, por ejemplo, el señor Waldejauri, que es un buen vocal supremo, jefe de la OMA de Control Interno, con un currículo de doctorado, pero que justamente hay bancadas que consideran que por tener llamada con los cuellos blancos no tienen toda la autoridad moral, ética, no política para estar en el Tribunal Constitucional. Ya son apreciaciones que pasan por un derecho soberano que tiene el Parlamento, porque si no haríamos un proceso de admisión, pues tipo universidad y que vayan los primeros, ¿no?